terminar, por fin, la serie que hemos estado viendo de una iglesia sana. ¿Sí se acuerdan de lo que hemos estado hablando? Ya hace varias semanas que no estábamos hablando de este tema. Ya vamos en la quinta sesión de este tema, pero prácticamente estamos en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Estamos viendo cómo Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y les da casi al final de la carta algunos mandamientos, algunas enseñanzas o algunas exhortaciones de cómo se deben de comportar. Así que vemos que hoy en día el mundo necesita una iglesia sana. Entendemos y sabemos que nunca llegaremos a ser una iglesia perfecta, como lo hemos estado diciendo repetitivamente, pero sí Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a ser una iglesia sana, una iglesia que le busque, que le sirva y que le sirva a los demás. Hoy vamos a ver el tema de hoy, para los que toman nota, el tema de hoy es la santidad de la iglesia. Que hoy terminamos la sesión y la última sesión es la santidad de la iglesia. Dios ha llamado a una iglesia que sea santa, que seamos santos. Y vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y me lo pueden poner en pantalla. Dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí estamos terminando, y antes una recapitulación. Vemos cómo de los versículos 12 en adelante Pablo le dice a los de Tesalónica: muchachos, los pastores y las ovejas deben de llevarse bien, los líderes y las ovejas deben de llevarse bien. Por eso Pablo dice que el pastor, los pastores, los líderes deben de ser personas trabajadoras, responsables, pero que también las ovejas aprendan a reconocer la obra y el labor que hacen sus pastores y líderes. También más adelante después nos dice que debemos de estar siempre gozosos, que debemos de orar sin cesar, que debemos de tener cuidado de no apagar al espíritu, de no menospreciar las profecías, de examinarlo todo, de tener lo bueno y abstenernos, mejor dicho, de toda especie de mal. Y Pablo termina con el versículo 23 diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, al cual también lo hará. De manera de introducción, mis hermanos, la iglesia que Jesús ha levantado es una iglesia santa. Debe de ser una iglesia santa. Y ese es el motivo, esa es la motivación, ese es el propósito de Jesús en la iglesia, que sea santo. Vamos rápidamente a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5. Dice Pablo, y es interesante cómo lo dice. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo está haciendo una comparación entre el amor del marido y el amor de Cristo hacia la iglesia. Y es interesante que Pablo dice a los maridos, así como Cristo amó a la iglesia, así amen a sus esposas. Pero lo interesante es que dice que Cristo amó a la iglesia, 26 por favor, que Cristo amó a la iglesia para santificarla.
Cristo amó a la iglesia para santificarla. Se entregó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado, o sea, a fin de presentarse a sí misma, presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que su iglesia sea una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa, como dice el versículo 27. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y realmente, mis hermanos, hoy en día la iglesia carece de santidad. Hoy en día las iglesias en general, en términos generales, carecen de santidad. Carecen de santidad, de pureza. Los congregantes carecen de santidad, los líderes carecen de santidad y tristemente ha llegado a haber pastores que carecen de santidad. Muchas veces nos hemos preguntado el por qué no vienen a la iglesia la gente que no conoce de Cristo. Muchas veces es por nuestra propia falta de santidad, por nuestra propia falta de pureza. Es interesante ver cómo hoy en día las iglesias cada vez se enfocan más en simplemente dar un espectáculo, entretener, pero nos olvidamos de la importancia de la santidad. Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Y este es un problema que empieza desde los niños, porque muchas veces a los niños los entretenemos solamente los entretenemos y no les enseñamos desde pequeños la importancia de la santidad, de la pureza. Así que hoy queremos terminar con esta serie hablando de la necesidad de que la iglesia sea una iglesia santa, pura, sin mancha, para la gloria del Señor. Nuevamente, versículo 23 de Tesalonicenses, Pablo dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y hoy vamos a ver 3 puntos importantes sobre este tema. Nuestro primer punto es que es obra de Dios. La santidad es una obra de Dios. No es una obra humana, no es una obra que pueda yo poner en práctica, es una obra de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 23 al principio: y el mismo Dios de paz que os santifique por completo. Pablo está orando y está diciendo a la iglesia de Tesalónica: el mismo Dios de paz os santifique. No a la mitad, no a 3/4, sino por completo. El concepto de la santificación, todos sabemos, ¿verdad?, lo que significa santidad, ¿verdad? Separar, apartar. Este concepto de santidad, de separar las cosas para Dios, es uno de los más antiguos de las Escrituras. Desde el comienzo de Génesis vemos cómo Dios santifica, separa el séptimo día. En Génesis 2:3, Dios santificó el séptimo día y descansó de su obra de creación. Después, más adelante, en Éxodo 13, Dios apartó el primogénito de su pueblo y sus animales para su uso. También en Éxodo 19, Dios separó a Israel para ser una nación santa. En Éxodo 28, en el desierto, Dios santificó a Aarón y a sus hijos para el oficio sacerdotal. También en Éxodo, Dios no solamente separa o santifica a Aarón y a sus hijos, sino que también separó al tabernáculo
y sus utensilios para el propósito sagrado. Esta es la gran importancia de la santidad, de que Dios dice, aún los utensilios son separados, son santificados para un uso sagrado. Es como nuestro pastor nos contaba, creo que fue la semana pasada, cada vez que se compraba un instrumento nuevo, se consagraba para Dios, se santificaba, se separaba para el uso exclusivo de Dios. Y nosotros no somos diferentes. Es una obra de Dios. Dios nos ha santificado, nos ha separado, nos ha apartado para su gloria. Vamos rápidamente a Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? ¿Para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se fijan lo que dice Judas en el versículo 24? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. El único que tiene el poder para presentarnos, para guardarnos sin caída y sin mancha es Dios mismo. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y eso es lo que debemos de aprender a orar. Señor, guárdame de la caída. Purifica mi corazón. Dios mismo es quien nos puede y lo hace. Él nos guarda para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Él nos guarda. Él nos cuida. Él nos protege. Vamos a Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en ti la obra? Y Él es el que la va a perfeccionar. Es una obra de Dios. Dice, Él comenzó en ti la obra de redención, Él comenzó en ti la obra de santificación, Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que estos dos versículos nos ayudan a entender una cosa: dependemos totalmente de Dios para nuestra santificación. Si no tenemos a Dios, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos lavar nuestros propios pecados. Dependemos de Dios. Es su obra de santificación, no la nuestra. Sin embargo, esto no significa que podemos solamente sentarnos en el sillón y decir, bueno, es la obra de Dios, yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Porque es muy fácil malinterpretar y decir, bueno, si es obra de Dios, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Debemos, como personas, como hijos de Dios, debemos de buscar la santificación. Es su obra, pero nosotros debemos de buscarla. ¿Y cómo podemos armonizar estas dos cosas? Lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 16. Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad lo completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí el apóstol Pedro nos dice, ciñete los lomos, esfuérzate en ser santo.
Porque así como Él es santo, tú debes de ser santo, porque así está escrito en su palabra, ser santos como yo soy santo. Así que el creyente debe de buscar la santidad. No solamente se sienta y dice, bueno, Dios, aquí estoy, santifícame. No, cíñete en los lomos y esfuérzate en ser santo. Como dice Pedro, olvídate, no seas persuadidos por tus deseos del pasado. Cíñete los lomos. Diríamos aquí, fájate. Primera de Tesalonicenses, si podemos ir rápidamente, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí hay una acción muy importante. Dice Pablo, así que el que desecha esto, Dios te ha llamado a santidad, no a inmundicia, pero tú lo puedes desechar. Nuevamente, es su obra, pero tú debes de buscar esa santidad. Cíñete los lomos, busca la santidad. Porque el que desecha esto, ¿el que desecha qué? Vamos un versículo atrás. ¿El que desecha qué? Versículo 7, por favor, Iván. El que desecha la santificación, el llamado de Dios. El que desecha el llamado de Dios, que es la santificación, no desecha al hombre. No me desechas a mí si desechas la predicación. Desechas a Dios. Cuando tú desechas el llamado de santificación, no desechas a nadie, sino a Dios mismo. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que se purifica a sí mismo, así como Él es. Qué interesante que Juan nos diga esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen esa esperanza de que Cristo vendrá y lo veremos en la gloria del Padre? Bueno, dice Juan, ustedes que tienen esa esperanza, purifícate a ti mismo. Purifícate a ti mismo. Entonces, ¿cómo está eso, Kevin? ¿Cómo está que es la obra de Dios, pero me tengo que purificar a mí mismo? ¿Cómo está esa relación entre que es la obra de Dios santificadora, pero yo me tengo que purificar a mí mismo? Y es importante relacionar estas dos cosas, porque por la falta de relacionar estas dos verdades, muchas veces la iglesia cae en un legalismo. Y no sabemos relacionar la obra de Dios y nuestra responsabilidad y lo que creamos en un simple legalismo o una salvación por obras. Pero el hombre, la persona, el creyente que se puede santificar, que se puede purificar a él mismo utilizando las palabras de Juan, es porque la obra de Dios está en su vida. ¿Se entiende? Si yo puedo decir no al pecado, es porque la obra de Dios está obrando, vaya la redundancia, en mi vida. Si no está la obra de Dios en mi vida, yo no puedo decir no al pecado. Si el Espíritu Santo, como lo cantamos, si el Espíritu Santo no está moviéndose en mí, obrando en mí, yo no puedo buscar la santidad. Así que es importante entender que es una obra de Dios. Si hoy tú puedes decir no a la tentación, si hoy tú puedes decir no al pecado, si hoy tú estás buscando la santidad, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida.
Porque hay que entender esta parte, como dice su palabra, Dios pone el querer como el hacer. Así que si yo puedo, es porque Él está dando el poder para poder. Su palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nuevamente, si yo puedo buscar la santidad, es porque estoy en Cristo. Si no la estoy buscando, si no puedo decir no al pecado, hay que evaluar si realmente estoy en Cristo. Su palabra dice, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Él es quien nos da la fortaleza. Y también su palabra dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Es que es muy importante entender estas dos verdades. Si yo tengo fortaleza es porque Él me fortalece. Si yo puedo, si quiero hacer algo es porque Él está poniendo el querer en mi vida. Y si hoy en día he dejado el pecado y me puedo santificar, es porque su obra está en mi vida. Su Espíritu Santo está obrando en mi vida. Es que es muy importante entender esto. Ahora, ¿cómo nos santificamos a nosotros mismos? Juan dice, el apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo yo me purifico a mí mismo? ¿Cómo me puedo santificar? ¿O cómo puedo buscar esa santidad? Bueno, vamos a Juan, capítulo 17, versículo 17, para encontrar la respuesta. Dice Jesús, orando al Padre, dice Jesús, santifícalos, ¿dónde? En tu verdad. Y luego que dice, tu palabra es verdad. La respuesta más fácil para santificarnos, ¿cómo me puedo santificar? Leyendo su palabra. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad, y después añade, tu palabra es verdad. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a saber lo que es pecado? Leyendo la palabra. ¿Cómo voy a saber yo lo que le agrada o desagrada a mi Señor? Leyendo la palabra. Así que ¿cómo puedo saber si estoy en el camino correcto o en el camino incorrecto? Leyendo la palabra. Su palabra es verdad. Ya lo hemos dicho varias veces. Muchas veces vemos como nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Al niño se le enseña, toma cerveza. Y el niño crece y dice, ¿cómo cerveza? No tiene nada de malo, desde chiquillo lo hacía, ¿verdad? Pero solamente leyendo la palabra podemos entender que estamos en un camino correcto, en un camino incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Así que nuestro primer punto es entender que Dios santifica a su iglesia. Es obra de Dios. Si nuestra iglesia, si hoy nosotros podemos llamarnos santos, es por su obra en nosotros y no por nuestros solo o propios méritos. Punto número 2. Punto número 2 es todo tu ser. Todo tu ser. Pablo está hablando de una santificación completa de todo nuestro ser. Pablo dice, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y también después agrega, todo vuestro ser. Todo tu ser. Y después agrega también, dice, espíritu, alma y cuerpo. O sea, tu cuerpo material, por así decirlo, y tu cuerpo inmaterial. Tu cuerpo, tu ser, tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual. Y vamos a ver varios puntos. Primeramente vamos a ver la santificación del cuerpo material del ser humano. Vamos a Salmo 51. Crea en mí que, oh Dios, un corazón limpio y renueva
un espíritu recto dentro de mí. Nuevamente, el salmista está diciendo, crea en mi corazón, crea en mí un corazón limpio. Cuando dice un corazón limpio, no significa el corazón físico que late, sino está diciendo realmente la esencia, su alma, su espíritu. Señor, crea en mí un corazón limpio. No está hablando de que va a limpiar su corazón físico, sino está hablando en un sentido espiritual. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu que recto dentro de mí. O sea, el salmista está hablando por una rectitud, por una pureza, por una santidad en su espíritu, en su corazón. La santidad no solamente es en lo físico, también en lo espiritual. La santidad no solamente se busca en nuestro cuerpo material, sino también debemos de buscarlo en nuestro cuerpo inmaterial, o en nuestro cuerpo espiritual, en nuestra alma. Proverbios capítulo 4, versículo 23, por favor. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos de aprender a purificar, a santificar, a guardar nuestro corazón, porque de él florece toda nuestra vida. Nuevamente, no está diciendo el proverbio, guarda tu corazón, saca tu corazón y guárdalo en una caja fuerte. No, está hablando de nuestro espíritu. Está hablando de nuestro cuerpo inmaterial. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye, de él florece la vida. Por eso la palabra dice, lo que hay en tu corazón, de eso vas a hablar, porque de él fluye la vida. Ahora, por último, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Los que Dios obra en sus vidas. Los de limpio corazón. Así que el hombre debe aprender a buscar la santidad en su alma, en su cuerpo inmaterial. Muchas veces solamente nos enfocamos en lo físico, que ahorita vamos a ir a lo físico, en lo material, pero también debemos de enfocarnos en lo inmaterial, en lo espiritual. Ahora vamos a ver algunos versículos sobre buscar la santidad en nuestro cuerpo material, en nuestro cuerpo físico, humano. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice Pablo, así como presentaste tu cuerpo para la inmundicia, así como presentaste tu cuerpo para lo malo, ahora es necesario que presentes tu cuerpo para la santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Algunos hemos presentado nuestros cuerpos para cosas que no son correctas. Drogas, alcohol, sexo ilícito. Pero dice Pablo, ahora que ya eres nueva criatura, ahora que ya eres hijo de Dios, ahora que has conocido la verdad de Dios, presenta tu cuerpo para santificación, para la justicia, para servir a la justicia. Nuevamente, el hombre debe de buscar la santidad de todo su cuerpo, de todo su cuerpo. Tener cuidado con lo que oyes, tener cuidado con lo que miras, tener cuidado con lo que hablas, con lo que escuchas, con lo que tocas, en donde caminas. El hombre debe de buscar su santidad física.
Vamos a Romanos 12:1. Pablo dice un versículo muy conocido: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo en este versículo está diciendo: lo único racional que podemos hacer en agradecimiento a Dios, lo más lógico que se espera que hagamos, es que dediquemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es lo más lógico, dice Pablo en este versículo. Muchas veces nos impresionamos con las personas y decimos: no, es que este hermano está en santidad y órale, no sé cómo le hace, wow. Dice Pablo, eso es lo más lógico que debemos de hacer. No es lo más sorprendente, es lo más lógico. ¿Se entiende? Es como tu niño, tu hijo de kinder fuera bien contento contigo y te dijera: papá, adivina qué, ya me gradué de primer grado, ya la hice en la vida. ¿Qué le dirías? Mi hijo, es que eso es lo lógico, que te gradúes, ¿verdad? O sea, malo que no te gradúes. Los papás, le pasaste, qué bien, pero es lo que se espera, ¿se entiende? Es lo lógico que el niño haga. Bueno, Pablo está diciendo, es lo lógico que debemos de hacer. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a Efesios capítulo 5. Dice Pablo: sed pues, ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dice Pablo, aún ni siquiera hables de la fornicación, inmundicia o avaricia. Ahora, esto es muy importante aclarar. Cuando Pablo dice que no se mencionen estas cosas, en el versículo 3, que no se mencionen estas cosas entre ustedes, muchas veces lo tomamos y a nuestros hijos no les hablamos sobre el sexo, no les hablamos sobre la avaricia, no les hablamos sobre la importancia de no ser inmundos. No, a nuestros hijos hay que enseñarles estas cosas, porque si no lo aprenden sus padres, lo van a aprender de otras fuentes. Pero lo que está diciendo Pablo es: mira, si sabes de alguien que cometió fornicación, que lo hables con los demás. No estés hablando cosas de fornicación, no estés hablando cosas de inmundicia, no estés hablando cosas de avaricia, ¿se entiende? Que esto no se mencione, porque ustedes son santos. Y en el versículo 1, Pablo dice: sed pues imitadores de ¿quién? Qué gran tarea, ¿no? Qué gran tarea. A veces encontramos difícil ser imitador de alguien más o de aprender buenas prácticas o buenos hábitos de alguien más. A veces es difícil. Imagínate ahora, qué gran tarea de ser imitadores de Dios. Pero Pablo nos dice cómo. ¿Cómo debemos ser imitadores? ¿Cómo? Como hijos amados. Dice Pablo: imiten a Dios como hijos amados. ¿Has visto a tu hijo, a tu hija imitarte a ti? Muchas veces se ve que así como la mamá cocina la hija. Bueno, así Pablo está diciendo: sé imitador de Dios como un hijo. Como un hijo. En pocas palabras, mis hermanos, el hombre debe de buscar su santidad en su cuerpo físico y en su cuerpo espiritual, en su cuerpo material y en su cuerpo inmaterial. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, que Pablo dice: porque habéis sido, ¿qué? Comprados ¿por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo. ¿Y dónde más?
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente, Pablo está diciendo, no solamente en tu cuerpo, no solamente en tu espíritu, sino en tu cuerpo y en tu espíritu. Porque los dos son de Dios. Ya fuiste comprado a precio de sangre. Ahora glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, porque ambos son de Dios. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 7. Pablo nuevamente dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y ¿de dónde? De espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo nuevamente está hablando de ambos. Dice Pablo, ahora que tenemos estas promesas, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación en tu carne y en tu espíritu, para que la santidad sea perfeccionada. Aquí busca la santidad en nuestro cuerpo material y en nuestro cuerpo inmaterial. Ambos son del Señor. Y ambos, material e inmaterial, debemos de limpiarnos de toda contaminación para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo puedo limpiar mi espíritu? ¿Cómo puedo limpiar mi cuerpo inmaterial? ¿Cómo puedo santificar mi espíritu? Porque el cuerpo físico es más fácil de decir cómo, ¿verdad? Ten cuidado en lo que veas, ten cuidado en lo que tocas, ten cuidado en lo que escuchas. Es más fácil entender cómo puedo santificar mi cuerpo. Pero ¿cómo puedo santificar mi espíritu? No lo veo, no lo siento, no lo puedo sentir. ¿Cómo puedo santificar mi espíritu? Pregúntate muy dentro de ti, ¿hay rencor en tu vida? ¿Hay malicia en tu corazón? Cuando quieres hacer algo, lo quieres hacer con malicia. Cuando te dicen o mandan a hacer algo en tu trabajo, lo haces, pero por dentro en tu corazón estás como... ¿Hay envidia en tu corazón? ¿Hay celos en tu corazón? ¿Hay enojo en tu corazón? Tal vez por fuera estás con una sonrisa, pero por dentro estás gritando y diciendo mil y cacho de groserías. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? Por fuera es muy fácil aparentar. Por fuera es muy fácil llegar y sonreír y saludar y Dios le bendiga, hermano. Pero ¿cómo estás por dentro? Hay unos árboles, una enfermedad a los árboles, que no recuerdo el nombre ahorita, pero hay una enfermedad en los árboles que empiezan a pudrirse por dentro. Por fuera se ven bien, se ven bonitos, se ven grandes, frondosos, parece que están gruesos, pero por dentro están huecos. Y esos árboles grandes que se ven bonitos por fuera, grandes por fuera, resistentes por fuera, esos árboles caen con cualquier viento. ¿Por qué? Porque por fuera están muy bien, pero por dentro están vacíos, podridos, huecos. Es importante preguntarnos, porque creo que muchas veces nos podemos encontrar en esa situación, que nos vemos bien por fuera, pero estamos muy mal por dentro. Tal vez por fuera sonreímos y por fuera estamos bien, pero por dentro estamos podridos y huecos y deshechos. Pero hay buenas noticias hoy. Vamos a nuestro punto número 3. Nuestro punto número 3, nuestro punto final es: Él es fiel. Ese es nuestro punto número 3. Él es fiel. Es lo que dice Pablo nuevamente en Tesalonicenses 5. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, fiel es el que os llama, y el cual también lo hará. Pablo nos da una seguridad, una esperanza tan bella, porque Pablo nos dice, el que te llamó a sus pies, el que te llamó a su iglesia, el que te llamó a salvación, esa persona es fiel. Y Él también lo hará. ¿Hará qué? Él también hará la obra que comenzó. Él nos santificará. ¿Recuerdan? Al principio Pablo dijo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el que te llamó es fiel y lo va a hacer. Si es una obra de Dios, Él lo va a hacer. Si es una obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Si Él te llamó, Él te va a guardar. Si Él te llamó, Él te va a santificar. Él te va a proteger. Él te va a guardar. Porque Él es fiel. Y hay que grabárnoslo de esta manera. No es por ti. No es porque tú eres bueno, porque lo hiciste bien o porque te portaste bien. Es porque Él es fiel. Cuando tú fallas, Él no falla. Aunque tú eres imperfecto, Él es perfecto. Aunque tú eres infiel, Él es fiel. Si regresamos nuevamente a Filipenses 1:6. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos descansar hoy en saber que si Él fue el que comenzó la obra, yo puedo descansar en que Él la va a perfeccionar. Podemos tener paz en saber, podemos tener tranquilidad al comprender que el que nos llamó va a completar, va a perfeccionar en nosotros su obra. Vamos ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Nuevamente, qué esperanza tan bella. Pablo está diciendo, fiel es el Señor y Él te va a afirmar y Él te va a guardar del mal. Descansa en Dios. Muchas veces fallamos justamente en eso. No sabemos cómo descansar en Dios. No sabemos cómo depender de Él. No sabemos cómo depender de que Él nos va a afirmar y Él nos va a guardar. Y queremos guardarnos a nosotros mismos. Y por eso es que muchas veces nos frustramos, nos cansamos y nos rendimos, porque tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, cuando la palabra dice que es su obra, que Él la comenzó, que Él la va a terminar, que si Él te llamó, Él te va a afirmar y te va a guardar del mal. Yo digo amén a eso. Porque yo no quiero depender de mis fuerzas. Yo no soy santo por lo que yo haga. Yo soy santificado por la obra en Dios en mí. Y eso se ve reflejado. No se trata de a ver cuánto haces. Se trata de cuánto Dios obra en ti. Porque toda obra trae frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. El árbol que no da buen fruto es porque es un árbol que no es parte de la vid de Cristo. No hay árboles que están en la vid que den malos frutos. No hay árboles de la vid de Cristo que no den frutos. Todo buen árbol da buen fruto.
La Biblia no dice, el buen árbol a lo mejor da fruto o a lo mejor no. No, la Biblia dice, el buen árbol da buen fruto. Así que los frutos deben de estar en el buen árbol. Solamente el buen árbol es el que está injertado en la vid de Cristo. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, más grande es su fidelidad. El libro de Lamentaciones dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Al contrario, dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Me gustaría terminar con el Salmo 121, versículo 1 al 3. Salmo 121, versículo 1 al 3. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué hermosa esperanza. Dice el salmista, alzaré mis ojos hacia los montes. Cuando haya problemas, cuando haya dificultades, alzaré mis ojos hacia los montes. Tal vez tú has estado en esa situación difícil y has volteado a ver al cielo y decir, ¿de dónde viene mi socorro? Bueno, tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Pensemos en la magnitud de esto por un segundo. El que hizo los cielos y la tierra, el que creó con su sola palabra, con su propia palabra, es el mismo el que te guarda. Es el mismo el que te cuida. El gran Dios creador del universo, el que hizo los cielos, la tierra y todo el universo, es el mismo Dios que te guarda, que está al pendiente de ti. Porque dice el Salmo después en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero. O sea, en pocas palabras, no dejará que tu pie resbale. Ni se dormirá el que te guarda. El que te cuida, el que te guarda, el que te protege, no se va a dormir. Él no se cansa, no es como nosotros. Nosotros para las 10, 11, 12 de la noche ya estamos que no podemos, ¿verdad? Y algunos hasta aquí ahorita se una pesadita. Pero Dios no se duerme, Él no se cansa, Él sigue pendiente de ti. Él es el que te guarda, Él no duerme. A veces mi hija ya va a cumplir los 10 meses en este mes, y mi hija a veces se despierta en la madrugada. Y yo y mi esposa estamos dormidos, no queremos levantarnos, y mi hija se despierta y vemos que está volteando. Y yo a veces, por no quererme levantar, me hago, shh. Dios no es así. Dios no se duerme. Dios no se cansa. Y yo digo amén a eso. Gloria a Dios, porque el que me guarda, mi guardador, el que me protege, el que me santifica, el que va a estar conmigo, Él no se va a cansar, Él no se va a dormir, Él no se va a aburrir, Él va a seguir conmigo hasta que la obra que Él comenzó sea perfeccionada en el día de Jesucristo. Este Salmo 121 del versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. El que te cuida no se va a dormir. Así que podemos entender de esta lección. Bueno, que Dios ha levantado una iglesia para santificarla. Su iglesia, la iglesia de Dios debe de ser santa, pura, sin mancha. Es una obra de Dios
pero esa obra de Dios se ve reflejada en nuestra actitud de buscar esa santidad. ¿Se entiende? La santidad es una obra de Dios, pero esa obra de Dios se ve reflejada en los frutos. Y nosotros entendemos que Él es fiel. Nosotros entendemos que si Él comenzó la obra, Él es fiel y Él la va a terminar. Nosotros entendemos que si Él es quien nos llamó, Él es fiel y Él va a permanecer con nosotros. Entendemos que si Él nos ha santificado, Él es fiel y Él no se va a dormir. Así que la iglesia hoy en día, hermanos, nosotros debemos empezar a evaluar nuestros corazones y empezar a ser la iglesia santa que Dios ha levantado y que el mundo necesita para esta época. En esta semana, para terminar, vi unas noticias aquí en México, no sé en qué estado, pero en México. Se levantó una diputada para censurar a los cristianos. ¿Censurarlos en qué sentido? Que no hablen nada en contra del movimiento LGTBQ+, que no hablen nada en contra de los gays, que no hablen nada en contra de ellos, que los dejen ser. El mundo necesita una iglesia santa. Hoy en día vemos tantos pastores homosexuales, tantas iglesias que casan homosexuales, que tienen estudios homosexuales, ya venden Biblias homosexuales. Hace poco vi una noticia de ahora que quieren empezar a legalizar la pedofilia. ¿Saben lo que es la pedofilia? Que un adulto se pueda tener relaciones sexuales con un niño. Es el mundo donde vivimos, mis hermanos. La iglesia debe ser una iglesia santa. Entender que es una obra de Dios, pero nosotros debemos de buscar esa santidad. Y no crean que eso está muy lejos de la iglesia. Algunas iglesias ya lo han aceptado. La iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia sueca ha aceptado la homosexualidad. Por eso hoy en día, más que nunca, pan de vida, no estoy diciendo que no lo seamos, pero pan de vida debe de ser una iglesia santa, que vive por la palabra, lo que dice la palabra, cree en la palabra y hace lo que dice la palabra. Hagámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Son tiempos oscuros, son tiempos difíciles, son tiempos donde tal vez aquí en Tuxpan, tal vez en Teca, Sapo, Ciudad Guzmán, tal vez en esta zona, ¿verdad? No se ve tanto este movimiento y toda la impureza que se vive hoy en día, pero ahí está. Te puedo seguir contando de noticieros, maestras que violaron a niños, maestras que dejaron que violaran a niños, niños de tercer grado violando a otros niños. Es un mundo oscuro, es un mundo lleno de tinieblas, pero como dice la palabra de Dios, nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y no puede haber luz sin santidad. No puede haber claridad en oscuridad. No se puede ver si el foco está apagado. Y ese mundo no puede conocer a Dios si la iglesia no está en santidad. Por eso es importante terminar con este tema. Porque es momento, mis hermanos, de dejar ya las cosas del mundo. Y hay que entender bien. No estamos diciendo no vayas al cine. No estamos diciendo eso, mis hermanos.
Pero es momento, como dice su palabra, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora hemos madurado. Es necesario que Pan de Vida deje ya todas las cosas que no convienen, todas las cosas que no ayudan. Si son chismes, chismes. Si son rencores, rencores. Si son críticas, críticas. Si son pecados, pecados. Pero es momento de que cada uno de nosotros seamos sinceros y podamos decir: Dios, quiero vivir para ti y ser de testimonio para el mundo. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Por eso no nos quita el mandato de ser imitadores de Dios, ser santos como Él es. Vamos a orar. Señor, nuestro deseo es ser una iglesia sana que te glorifique. Que tengamos una relación sana entre las ovejas y los pastores. Que entre nuestros propios hermanos tengamos una relación sana, que nos amemos los unos a los otros. Que tengamos devoción a ti. Queremos ser una iglesia sana que predique la sana doctrina, que crea en tu palabra, que crea en ti, que dependa en ti. Y queremos ser una iglesia sana, santificada, santa, sin arrugas, sin manchas, una iglesia pura. Padre, por eso en esta noche te pedimos que tú trates en nuestros corazones. Tú nos conoces. Tú nos conoces mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes nuestras fallas. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú seas obrando en cada uno de nuestras vidas. Que ya basta, Padre, ya no queremos buscar las cosas del mundo, ya no queremos que los deseos del mundo nos atraigan, ya no queremos, Señor, estar influenciados ni siquiera por ese mundo. Queremos a ti, te queremos a ti, tu palabra, tu espíritu, tu Hijo, a ti, Padre, tu pureza, tu santidad. Porque si tú nos has salvado, si tú realmente nos has salvado, si tú realmente has obrado en nuestras vidas, si tú realmente nos has llamado, si tú realmente nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, es necesario, Señor, que nosotros como tus hijos tengamos buenos frutos. Señor, te bendecimos y te honramos porque tú eres bueno, tú eres bueno. Te damos gloria y honra porque solamente tú la mereces. Te agradecemos porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas y que tú seguirás obrando hasta que el día en que muramos y vayamos a tu gloria. Te damos gracias, Señor.